Y desde la ciudad de Mar del Plata, en el cierre de la campaña de la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos por la Vida que Queremos, habla el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Hola, hola, gracias Mar del Plata, gracias Junín, gracias Bahía. Estamos hoy en un día muy importante de cara a lo que va a ser un domingo muy especial. Yo quiero agradecerle primero y antes que nada al presidente de la Nación, Alberto Fernández, acompañarnos hoy en el cierre que está en Bahía, que está en Junín y que está en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Quiero decir, primero que nada, que todos sabemos que esta elección es diferente y que esta elección no se parece absolutamente a ninguna. Es una elección, la primera de la historia, que ocurre con barbijo, con distancia, con protocolos, con cuidados, con pandemia. Empiezo por ahí, que es un aviso no solo para los que nos quieren votar, sino para todos, porque nosotros creemos en los actos democráticos, creemos en las elecciones y sabemos que en esta elección hubo que ampliar la cantidad de escuelas. Pasamos en la provincia 40.000 mesas más o menos, que antes estaban en 4.600 escuelas, hubo que agregar 1.500 escuelas más, vamos a tener 6.100 escuelas. Es decir, que un cuarto de los y las bonaerenses no va a votar en donde votó siempre, como para que nos demos cuenta a cada paso que estamos en una elección tan distinta, sepamos que antes, ahora, hoy, mañana, antes del domingo, hay que entrar al padrón.gov.ar, a ver en qué escuela votan, porque si van a votar a la de siempre, probablemente para muchos no estén en el padrón. Es necesario que lo hagan. Y es importantísimo que lo hagan porque necesitamos que voten todos los y las bonaerenses, todos. Y hablando de campaña diferente, escuchaba hoy un ratito fragmentos de los discursos de cierre de nuestra oposición, que en realidad era el cierre en la ciudad de Buenos Aires, pero yo ya estoy absolutamente mareado y confundido porque apareció la que hasta hace poco era la jefa de la oposición en la provincia de Buenos Aires. No es que había sido gobernadora, siguió dirigiendo la oposición y decía que ayudaba a la provincia de Buenos Aires, que dirigía a todos los diputados, diputadas de la provincia de Buenos Aires, y luego de pronto dieron una encuesta, un focus group y la mudaron. Y la escuchaba hoy, escuchaba después comentarios periodísticos, donde se decía que esta campaña es tan rara y tan extraña que no hay debate y no hay discusión. Y nos acusaban a nosotros, del Frente de Todos, de no haber querido sostener las discusiones y pararnos en una frase, en un dicho, en alguna polémica. Quiero decirles que pensando sobre eso, y para empezar, reafirmo lo que dijo nuestra candidata Victoria, nuestro candidato Daniel Goyal. Los invitamos una y mil veces a debatir. No quieren discutir, no quieren debatir, no quieren explicar ni lo que piensan, pero es peor. Por eso creo que es una elección donde va a haber que pedir un esfuerzo de reflexión. Ha sido difícil, y lo es para todos, entrar en el llamado clima electoral. Es difícil porque estamos en una pandemia y porque hemos pasado por situaciones absolutamente fuera de lo esperable, de lo común, desagradables, difíciles, angustiosas, y ahora vamos a esta elección. Pero creo yo que la declinación de estas sucesivas invitaciones a discutir, a debatir en cualquier lado,
incluso en los medios macristas, incluso ante periodistas que a veces moderan con la cancha inclinada, debatir en cualquier lado, y no quisieron, pero es más que eso. Y me parece que ahí hay que reflexionar. Estamos con una oposición que ha hecho, primero, allá por 2015, si me permiten remontarme a esa campaña electoral, una campaña que después denominamos la campaña de la estafa electoral. Y la denominamos campaña de la estafa electoral porque allí por 2015, el que iba a ser después presidente, la que iba a ser después gobernadora, se dedicó durante toda la campaña a decirle a cada uno lo que quería oír. Es más, a prometerle a cada uno lo que anhelaba y deseaba. Empezaron diciendo que nadie iba a perder ningún derecho. Siguieron con que todo lo que estaba bien iba a seguir y lo que estaba mal lo iban a mejorar. Luego que le iban a sacar el impuesto a las ganancias a todos los trabajadores. Se las sabían todas. Que ningún trabajador, un spot, cara de Macri, ningún trabajador en mi gobierno va a pagar el impuesto a las ganancias. Le dijo que iba a subir las jubilaciones, que iba a crear trabajo, que iba a invertir en salud, en educación, que iba a construir 1 millón de viviendas, que iba a generar, no sé, 3.000 jardines de infantes, que no iba a ir de ninguna manera al Fondo Monetario Internacional, que no iba a hacer un ajuste, que iba a empujar el desarrollo de la Argentina y una integración inteligente al mundo. Recuerdo eso porque creo que es la base por la cual hoy no quieren ir a debatir. Es la base por la cual rehuyeron el debate, pero más que eso, instrumentaron en 2021 una nueva estafa electoral, marca 2021. Es la estafa electoral donde buscan esconder a quien fue la cabeza de ese proyecto que no cumplió ni una sola de las promesas que hizo. Pidió el voto para hacer A e hizo lo contrario de A. No solo no cumplió. Cuando dijo que iba a bajar el impuesto a las ganancias, duplicó la cantidad de gente que pagaba el impuesto a las ganancias. Donde dijo que iba a subir las jubilaciones, bajó las jubilaciones. Donde dijo que iba a invertir en las escuelas, lo que hizo fue desinvertir en la infraestructura. Y acá la gobernadora en la provincia de Buenos Aires no hizo ni siquiera el mantenimiento mínimo y terminó en desgracia y en desastre. Donde dijo que iba a apostar a la salud pública, no abrieron ni siquiera los hospitales que estaban un pelito de terminarse. Donde dijo que iba a subir los salarios reales, trajo la caída salarial más grande desde la dictadura militar. Donde dijo que no íbamos a perder ningún derecho, dijo también que no iba a perseguir a sus opositores, dijo que iba a fortalecer las instituciones y armó una mesa judicial donde todavía está prófugo uno de los miembros porque no pueden ni sentarse en un tribunal a empezar a balbucear los desastres que hicieron. Manosearon, manipularon la democracia argentina, las instituciones, no cumplieron nada y como frutilla endeudaron al país hasta la cabeza y después de eso sí fueron al Fondo Monetario Internacional. Recordemos, porque ahora están instrumentando esta nueva estafa electoral, que parece muy evidente, pero no lo es, y cuenta con complicidades. Fíjense, empezaron por esconderlo a Macri y a plantear que en realidad había halcones, palomas, que había un sector moderado y en cambio otro agresivo y que
estaban ganando los moderados, los que respetaban al peronismo, la oposición, al otro, al que piensa distinto. Luego, cuando tenían que definir candidaturas, metieron en la coctelera y mezclaron a ver si lograban que olvidáramos que la que hoy preside la lista de la capital, hace poquito nomás, fue la gobernadora que hizo esos desastres en nuestra provincia. La idea es que no se hable, que del gobierno de Macri y de Vidal, que de sus consecuencias, y no estoy hablando lo que pasó en el 45, ni lo que pasó en el 76, estoy hablando de algo que pasó menos de 2 años atrás, pero que no se hable, que no se sepa cambiando el nombre. Trataron de cambiar el nombre, el color, hoy vemos los paredones, ni usan más el amarillo, ni se llaman Juntos por el Cambio. Estrategias con un solo propósito: que el pueblo argentino, golpeado por la pandemia, que nuestra provincia de Buenos Aires, en estado todavía de angustia y de shock, tenga un olvido total de lo que nos pasó hace poquito. Y digo esto porque creo que justamente, porque existe este intento, que primero es que nos olvidemos de lo que hicieron, y después hasta que nos olvidemos de la pandemia misma. Porque escuchaba a los candidatos decir, la economía está mal, los negocios cerraron, hubo dificultades económicas, como si nunca hubiera habido pandemia, como si en el mundo entero no hubieran pasado todas estas mismas cosas, como si la sociedad, como si nuestro pueblo no hubiera experimentado la peor de las tragedias sanitarias de su historia, sino que un gobierno vino y produjo justamente las consecuencias económicas de esa pandemia. Y llamo a pensar sobre esto, porque no es solamente que no quieren que discutamos, que hablemos y que recordemos lo que hicieron hace poquito con la provincia y con el país. Lo que es mucho peor y lo que quieren esconder es que no tienen ninguna, absolutamente ninguna propuesta para el futuro. Ninguna propuesta que no sea. Y llamo a reflexionar a los que tienen que votar, porque si estuviéramos discutiendo, y lo digo en primera persona porque cuando nosotros nos tocó perder la elección estuvimos 3 años y donde nos ponían un micrófono nos decían qué autocrítica hacen, por qué hicieron esto, por qué hicieron aquello, qué hubieran cambiado. En cambio, con Macri, Vidal, Santilli, Larreta, de lo que hicieron no se puede hablar. Está prohibido hablar. Y después, si alguien osa tratar de que todos recordemos en dónde nos dejaron la Argentina después de 4 años de gobierno, dicen, pero Macri, como si fuera una excusa, como si nosotros estuviéramos discutiendo y desviando la conversación. No es así. El problema es otro, porque hace poquitos días, ante preguntas laterales o ante algún medio no tan complaciente, le preguntaron ni más ni menos que a Rodríguez Larreta. ¿Cuál fue el error? ¿Cuál fue el problema del gobierno de Macri? ¿Qué es lo que cambiaría? ¿Qué había que hacer? ¿Por qué fue así? Y dijo exactamente lo mismo que Macri. Exactamente, como lo dijo también el candidato Tetaz. Exactamente lo mismo que Macri. Todos dicen lo mismo, que no cambiarían nada, que harían exactamente lo mismo, pero más profundo, más rápido y más doloroso. Ese es el país que nos quieren traer. El mismo que hicieron, el mismo fracaso, más rápido, más fuerte, más doloroso. Eso es lo que quieren. Por eso no se puede discutir propuestas. Por eso no van a ir a debatir propuestas. Porque lo que quieren hacer es concluir, terminar y profundizar el proyecto que llevaron adelante en los 4 años de gobierno. No podemos perder la memoria, no está permitido, está prohibido olvidarse lo que pasó hace poquito tiempo.
Y lo digo porque venimos batallando. Y yo sé que los medios de comunicación porteños, concentrados y macristas, el gobierno, Alberto, nuestro gobierno en la provincia, nosotros somos culpables de todo. Yo lo sé. Y que tenemos que explicar que fue la cuarentena más larga del mundo, que cómo puede ser que se cerró tal cosa, tal otra, que había que abrir antes, que las vacunas llegaron tarde, que hubo demasiados muertos. Yo sé que eso es lo que tratan de hacer, pero a mí me parece que no es un ataque al gobierno, que no es un ataque a los dirigentes que tuvimos y tenemos esas responsabilidades. Es un ataque contra la autoestima y contra el esfuerzo y la solidaridad del pueblo de la provincia de Buenos Aires y del pueblo argentino, contra los maestros y maestras, los médicos y las médicas, los trabajadores y trabajadoras de la seguridad, los padres y las madres, los chicos y las chicas, los pibes y las pibas, que pusimos todo en el estado que nos habían dejado el país, la salud, la educación, para que haya menos daño, para perder menos vidas, para que a pesar del desastre que recibimos, porque también hay que ver de dónde partíamos, hay que recordar ese punto de partida. Era un orgullo, como dijo Maxi, para la gobernadora anterior, no abrir hospitales. Decía también que los trabajadores y trabajadoras de la educación, los maestros y maestras, eran una mafia. Eso vivimos, que te caías en la escuela pública. Decían que ante esa situación no hacía falta ni expandir el sistema de salud, ni expandir la capacidad de ayuda del Estado, que no. Nosotros recibimos no solo 5 hospitales sin terminar. Quiero decirlo, Daniel, porque a vos te tocó pelear cuerpo a cuerpo con esto. Nos dejaron miles de millones de pesos de deuda con todos los proveedores de la salud. Nos dejaron el banco de medicamentos de la provincia de Buenos Aires vacío. Acá nos acompañan intendentes y allí también, y todos saben que en la provincia de Buenos Aires no había un remedio, no había una venda, no había una curita, y le habían bajado 20 puntos el salario a los trabajadores de la salud. Así recibimos. Y ahí, a 3 meses de asumir, mirando en la televisión, como los sistemas de salud más ricos y más poderosos del mundo se caían a pedazos. Cómo se apilaban los enfermos en los pasillos. Lo vimos. Y esto pasaba en Madrid, en París, en Nueva York, países más ricos del mundo. Y no había camas, no había respiradores, atendían con bolsas de residuo. No había nada. Y yo sé, y por eso le hablo hoy a todos los y las bonaerenses, que recuerden que en ese momento veíamos en la televisión, sabiendo lo que había pasado, el tsunami neoliberal que había sufrido la provincia, y decíamos, si esto pasa en los países más robustos del mundo, ¿qué va a pasar en nuestra provincia de Buenos Aires, donde era orgullo de la gobernadora no abrir hospitales? ¿Qué va a pasar donde el sistema de salud estaba desintegrado, donde no había y no funcionaba ni el avión sanitario? ¿Qué va a pasar? Y ante esa situación, la decisión que tomó Alberto, providencial para nuestra provincia, fue tomar medidas de cuidado en todo el territorio del país, y eso nos dio la posibilidad y nos dio el tiempo para expandir como nunca en la historia el sistema sanitario de la provincia de Buenos Aires. Triplicamos la cantidad de camas de terapia intensiva. 180 obras hicimos, porque no es soplar y hacer respiradores. Hay que conseguirlos. Trajimos 32 aviones desde China con material y equipamiento de protección personal para que nadie estuviera sin cuidado cuando tenía que atender la pandemia. Incorporamos 9.000 trabajadores nuevos de la salud. Hicimos todo con un solo objetivo, porque sabíamos que la pandemia mataba y enfermaba. Pero era un objetivo del gobierno de la provincia, y con el auxilio y la asistencia del gobierno nacional, que nadie, ningún bonaerense, ninguna bonaerense
se quede sin cama, sin respirador, sin atención médica. Que ningún médico o médica de la provincia de Buenos Aires tenga que decidir a quién le saca el respirador para ponérselo a otro. Eso es cuidar la vida, eso es cuidar la salud, eso es esforzarse, trabajar. Y escuchaba, porque va a ser imposible saber qué hubiera pasado si hubieran seguido gobernando los mismos. Y es muy difícil los contrafácticos, es muy difícil decir, bueno, hubiera pasado, pero lo escuchamos al expresidente camuflado y escondido hablar un par de veces. Y dijo siempre lo mismo. Primero lo desmintió Alberto, cuando contó Alberto que hablando de la pandemia con Macri, le dijo lo que piensan. Y lo que hicieron no solo en la salud, y no solo en la pandemia. Con las empresas hicieron lo mismo. Hicieron lo mismo con los comercios, con los puestos de trabajo. Macri dijo que se muera el que se tenga que morir. Hay que pensar en esto, ¿qué hubiera sido de nuestro país y de nuestra provincia si la tesis del gobierno era que se muera el que se tenga que morir? Desmintió eso y después le preguntaron de nuevo. Y dijo, esto es una gripe un poco más grave, yo no hubiera perdido el sueño, no hubiera dejado de dormir por esto, no me cabe duda que no hubiera dejado de dormir con esto. Si dijo que a las 7 de la tarde se iba a dormir, apagaba el teléfono y abandonaba al pueblo, y abandonaba los problemas del pueblo, y abandonaba todo. Vaya a saber con qué objetivo, no me cabe duda que no le hubiera quitado el sueño, como no le quitó el sueño endeudarnos por 100 años, como no le quitó el sueño destruir empresas y puestos de trabajo. Y después le preguntaron de nuevo hace poquito y dijo lo mismo. Así que no sé para qué te desmintió Alberto, si es que es lo que piensa, lo que cree, y cada vez que puede expresarse repite la misma filosofía. Pues es una filosofía, ellos hablan de valores. Los valores son esos, que se muera el que se tenga que morir. Claro, el que tiene plata en el bolsillo, el que tiene prepaga, el que tiene posibilidad de irse, el que tiene capacidad de pago, seguramente esa no era la meritocracia, que el que tiene todo se salve solo y al resto que pase lo que tenga que pasar. Y dijo de nuevo, por tercera vez, cuando le preguntaron, dijo que él hubiera actuado así que ya no dijo que hubiera hecho. Dijo que le hubiera pedido a la gente que tuviera conciencia, no hacer nada, no cuidar nada, no poner ningún protocolo. Ojo, no lo que hizo el argentino o la provincia, lo que hizo el mundo entero. Macri no lo hubiera hecho. Y hubo presidentes amigos de Macri que no lo hicieron. Y dijo, entonces que se cuide cada uno como pueda y vamos viendo. Y vamos viendo. De la escuela esa del pasaron cosas, esa te la debo, llegó el vamos viendo. Que se muera el que se tenga que morir y vamos viendo. Ya vimos Macri, ya vimos Larreta, ya vimos Vidal, lo que pasa cuando se gobierna así. Ya lo vieron todos los argentinos, los y las bonaerenses. Y fue una elección donde dijeron nunca más a un modelo de abandono neoliberal del Estado, nunca más, últimos los que menos tienen, nunca más, endeudamiento y fuga, ya lo dijeron. Ya vimos cómo fue. Y digo esto porque después de habernos dedicado a reconstruir, porque no fue ampliar ni expandir, fue reconstruir un sistema de salud pisoteado y hecho añicos, después de expandirlo, lo que tocaba, porque apareció la vacuna. Nos cuidamos, expandimos y después aparecieron las vacunas. Y lo dijimos aquel día en una conferencia, cambió todo, aparecieron las vacunas. Ese día lo dijimos, ese día nos enteramos y al día siguiente el gobierno provincial y el gobierno nacional salieron a buscar las vacunas por toda la faz del planeta, en todos lados, donde fuera. Y no nos importaba ni la ideología, ni qué presidía, nos importaban los laboratorios, la capacidad de curar, la vacuna para todos y para todas. Y la fuimos a buscar y la conseguimos, mientras ellos decían, no saben, no pueden, y no consiguieron una vacuna. Tanto contacto con el mundo, tanta gente de roce, tanta FIFA y no consiguieron una vacuna.
no consiguieron una vacuna. Los llamamos, les pedimos, ayuden, colaboren y no señalar, llegan tarde, son pocas, la segunda, la Pfizer, pero ayudar nunca. Y digo esto porque después empezaron con que las vacunas llegaron tarde, eran pocas, la segunda, pero yo quiero decir que Argentina, si miramos los datos duros, si dejamos de leer y ver a los medios porteños y macristas, lo que dice la historia real, lo que dicen los hechos, es que Argentina fue uno de los primeros países en tener la vacuna. Estábamos en diciembre ya vacunando. Y luego, lo que dice al día de hoy es que es el país número 18 en cantidad de vacunas de los 200 países. Número 18, 32 en población, 18 en vacunas. Esto quiere decir que muchos países con más población que nosotros tienen menos vacunas, y esto es así porque hubo una guerra por las vacunas. Y empezamos a vacunar. Y de eso se trató este tiempo, de seguir cuidándonos mientras íbamos vacunando. Y hoy, como bien dijo Dani, en la provincia de Buenos Aires, mayores de 18 años, que es lo que permite el grueso de las vacunas que tenemos, hay 12 millones de personas. Con una dosis, hoy en la provincia de Buenos Aires, hay 11 millones de vacunados. Cuando vayan a votar, acuérdense que les decían que no había vacunas mientras llegaban los vuelos y se vacunaban los bonaerenses. No era contra el gobierno, no era contra la vacuna rusa ni china, era contra un pueblo que se estaba cuidando y defendiendo. Era contra eso, era contra el esfuerzo, era contra la igualdad que implicaba un plan público, gratuito, masivo, universal, el más grande de la historia de vacunación. 11 millones de vacunados con la primera dosis, 6 millones de vacunados con la segunda dosis. No hay vacunas. Por supuesto, seguro, se podía hacer otra cosa, mejor, peor, más, menos, seguro. Todo es discutible en una pandemia que nos hizo gobernar en tinieblas, sin manuales, sin siquiera libros de historia para ver cómo se hizo en otra época. No se sabía. Y ahí, con este avance de la vacunación, como dice Alberto, y como todos sabemos, porque resultado de esto, y creo que no hemos dicho estos números todavía, resultado de la vacunación, ni de la casualidad, ni de que el virus se cansó, ni de que se decidió irse para otros pagos, de nada de eso, de la vacuna que trajo Alberto, que trajo Cristina, de la vacuna que le pusimos a 11 millones de bonaerenses y a 6 millones la segunda dosis, producto de eso, hoy en la provincia de Buenos Aires pasamos de 12.000 casos a 1.100 casos. Hoy, gracias a la vacuna, Alberto, gracias a la vacuna, hay 51 municipios de la provincia de Buenos Aires donde hace 7 días que nadie se muere de COVID. Las vidas que se salvan producto de un estado presente, de un trabajo, porque decían que íbamos a vacunar en las unidades básicas, que íbamos a bajar línea, que íbamos a pedir carnet de afiliación a algún partido para vacunar. Vacunamos en los 135 distritos, 700 vacunatorios, a todas y a todos, oposición y oficialismo. Así como, porque hoy me preguntaban sobre Mar del Plata, también, y acá veo a Martín, acá veo a Cascallares, que era también Mariano, intendente, veo varios intendentes y saben muy bien que cuando vino la pandemia y no alcanzaba para pagar los sueldos en los municipios, la nación le dio a la provincia le dio a los municipios, opositores y oficialistas. Venimos de la época de la discriminación y de la persecución y tratamos a todos por igual, porque opositores o oficialistas, los intendentes, los que están ahí son las y los bonaerenses
y no podíamos dejar a nadie al costado del camino, a nadie sin la obra, sin el fondo de infraestructura municipal. Repartimos por igual y vacunando como venimos. Así como tenemos 51 distritos ya sin muertas hace una semana, tenemos 16 distritos donde además no hay ni un solo caso en los últimos 7 días. 16 distritos, la provincia de Buenos Aires, donde no hay casos. Y el día de ayer 36 distritos sin caso de coronavirus. El trabajo que se hizo da fruto, da resultado, y eso es lo que estamos viendo. Y ahora, para terminar, quiero hablar de, en base a esta vacunación, a dónde vamos, porque esta es una elección que decían que no hay debate y no hay propuesta. Y yo dije que no querían hablar de lo que hicieron entre el 15 y el 19, porque es lo que piensan hacer también si ganan esta elección. No les quepa duda, yo les pido que hagamos un pequeño ejercicio de imaginación. ¿Qué hubiera sido esta pandemia si en la provincia de Buenos Aires seguíamos aplicando los aumentos de tarifa, no que sugirió Vidal, que más o menos se creía que había que hacer, no, los dejó firmados? Cuando asumimos en la provincia de Buenos Aires, lo que teníamos que hacer en enero, porque como hubo elecciones, pospuso el aumento tarifario. Y lo dejó para que lo haga el siguiente. Como tantas cosas, como hicieron en La Nación, entre las PASO y las generales. Hoy, alguien que paga 1.200 pesos de boleta de luz y que tiene todas las dificultades que tuvimos todos y que hubo por todos lados con la pandemia, el que paga 1.200 pesos de boleta de luz, con los aumentos de Vidal, iba a tener que pagar. Si simplemente nos hubiéramos quedado de manos cruzadas y que corriera lo que dejó la gobernadora anterior, que además dijo que por seguridad jurídica, por continuidad del Estado, había que hacerlo. Bueno, 1.200 pesos se hubieran convertido en 4.400 pesos. 4.400 pesos por mes, una factura de 1.200. Eso es el gobierno anterior. Y dejó firmados los contratos. Y el gobierno del Frente de Todos, Alberto, al igual que se hizo en el gobierno nacional, lo que hizo con esas hojitas donde decía el aumento que había que aplicar fue agarrarla y romperla en 1.000 pedacitos. En la provincia de Buenos Aires no hay más tarifazos como los que hicieron Macri, como lo que hizo Vidal. ¿Cómo hubiéramos pasado en la pandemia con más tarifazos? ¿Y cómo vamos a despegar ahora y recuperar lo perdido si la política del Estado son los tarifazos, la luz y el gas en dólares? Cuando llegamos a la provincia de Buenos Aires, un pequeño comercio, una pyme, si tenía que descontar un cheque por su flujo habitual del negocio, tenía que pagar 100%, 90% de interés. No estoy inventando, no es qué hubiera pasado, sí es lo que pasó en esta provincia y en este país cuando gobernaban gente como Macri, Vidal, Larreta, Santilli y todos sus candidatos. Había que pagar 100% de interés. Era imposible, la gente quebraba porque no había crédito y porque la boleta de luz era impagable. ¿Qué hubiera pasado en la pandemia? Además de que se muera el que se tenga que morir, con tarifazos, con tasas de interés impagable, con apertura de las importaciones. Vos estuviste en Chivilcoy el otro día en una fábrica que cerró por Macri, cerró por Vidal y abrió por Alberto y por Cristina, porque se terminó la época donde importa más el negocio fácil que la producción nacional. ¿Qué hubiera pasado si no revertíamos esas políticas? ¿Qué hubiera pasado en toda la pandemia si seguíamos con la sistemática tarea que tuvieron de bajar los salarios? Y uno dice, bueno, pero eso hicieron antes. Recién comentaba Maxi, ya lo dijeron varios de ellos, que uno de sus planes para el Parlamento es la flexibilización laboral. Yo estudié muchos años economía y sé que la palabra flexibilización quiere decir varias cosas en varias disciplinas. En economía
la flexibilización laboral quiere decir baja de salario y despido. La flexibilización laboral quiere decir peores condiciones de trabajo. La flexibilización laboral quiere decir no cuidar los derechos consagrados en la Constitución para los trabajadores y las trabajadoras. Bajaron los salarios cuando fueron gobierno, lo quieren hacer de nuevo desde el Parlamento, quieren más tarifazos, quieren esa tasa de interés, quieren el endeudamiento. Y entonces me parece que en esta elección es lo que hay que elegir, tiene algo que ver con la anterior, pero es todavía más grave. Hemos pasado una pandemia, estamos saliendo de una pandemia. Gracias a la vacuna cada vez podemos recobrar más actividades, el empleo, la producción empiezan a crecer de nuevo. Hay ramas de la producción, de la construcción, que ya están arriba de antes de la pandemia. Y quiero decir algo más, porque tiene que ver con esto que vinimos a hacer. Nosotros asumimos en 2019 para terminar con ese modelo de endeudamiento, de fuga y destrucción del trabajo. Y no queremos volver antes de la pandemia. Eso es lo que se juega en la elección. No queremos volver a como estábamos antes de que apareciera el virus. ¿Por qué no queremos volver? Porque eso era el 2019. Y fue un año pésimo. Fue la coronación de 4 años de Macri y de Vidal. No queremos volver a 2019. Queremos que la provincia tome primero este impulso para volver a como estaba antes de la pandemia y después poner a la provincia mucho más arriba de 2019. Poner a la provincia en la senda de la producción, en la senda del empleo, en la senda del desarrollo. El que es nuestra referencia, el general Perón, decía que gobernar es crear trabajo. Si alguien duda qué votar, sepan que de un lado están los que destruyeron trabajo y estamos los que vamos a gobernar incansablemente para volver a crear trabajo. El que perdió por la pandemia y el que se perdió por Macri. Los dos vamos a volver con eso. Por eso, sí, yo creo que en estas urnas, en esta elección, hay que poner un voto muy claro. Hay que poner un voto muy claro. Hay que poner un voto que vuelva a significar una Argentina con producción y con empleo. Nosotros en esta elección no podemos volver para atrás. No podemos votar a los que endeudaron, a los que saquearon, a los que bajaron sueldos, a los que hicieron los tarifazos. Tenemos que llamar a nuestro pueblo a este enorme esfuerzo y que cada voto puesto en la urna sea el voto para la reconstrucción y el renacimiento de la provincia de Buenos Aires, de la República Argentina. Un voto, un camino más, un paso más hacia la reconstrucción y el renacimiento de la provincia de Buenos Aires. Eso tenemos que poner en el Parlamento Nacional, en la legislatura provincial y en cada consejo deliberante. No más tarifazos, no más caída de salario, no más una Argentina de pocos y para pocos. Muchísimas gracias.